Sin embargo, Vlado, el GEA, que es el Grupo Empresarial Antioqueño, seguirá controlando Argos y Sura. Esto es una jugada política, financiera, económica de mucho impacto para Colombia. Es una de las transacciones económicas, comerciales más grandes que ha habido en la historia reciente del país. Es una movida que a mí me ha parecido, quiero que le diga una cosa, me ha parecido muy interesante lo que ha hecho el grupo Gilinski. ¿Por qué? Porque en momentos en que se hablaba tanto de que si ganaba Petro se iban a perder las libertades económicas y que íbamos a volvernos un país sin los mismos desarrollos y que iba a pasar con la iniciativa privada, que se iba a estatizar todo y tal. Llegó un señor como Gilinski a jugar al capitalismo puro y duro. Y llegó, ustedes tienen unas acciones, yo quiero comprarlas. ¿Cómo se compran? Pues con plata. Y entonces él llegó a ponerle plata. Y lo gracioso es que, y lo digo porque de verdad me parece gracioso, es que mucha gente quedó horrorizada, pero es que ¿cómo se le ocurre? Que es que esto es una cosa hostil. No, es como se hacen los negocios. Los negocios se hacen con plata. Y él llegó, el grupo Gilinski llegó con plata, puso plata sobre la mesa y bueno, ¿qué me venden? Yo les ofrezco tanto, los que me quieran comprar, los que me quieran vender. Y causó yo creo que se produjo una implosión dentro del llamado GEA, que en realidad el GEA no existe, no hay una cosa que se llame Grupo Empresarial Antioqueño como tal, no existe, eso es una, no sé, una entidad que surgió entre los medios y probablemente en el mundo de los negocios, pero no existe como tal, aunque son empresas intrínsecamente ligadas. Pero lo interesante ahí es que llegó él y desarmó el tablero, llegó el grupo, desarmó el tablero, y después de tensiones en una y otra y de tener acciones aquí y allá, llegaron a este acuerdo por medio del cual se queda con Nutresa, que es una empresa a la que ellos seguramente le van a dar una revalorización y seguramente la van a internacionalizar todavía más, etcétera, etcétera. Tienen grandes planes con eso, ¿no? Saludamos a Óscar Manco López. Él es economista, director de mercados de Trust Investment y nos va a ayudar a entender un poco lo que estamos comentando aquí con Vlado. Esta negociación, esta transacción que lleva al grupo Gilinski a asumir el control sobre Nutresa. Bienvenido, señor Manco López. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días para ustedes, muchas gracias por la invitación. Bueno, en términos de cualquier persona, de un ciudadano común y corriente en nuestro país, ¿qué significa esto, esta transacción? Porque nos quedamos con el titular y vamos un poco más allá. Ayúdenos por favor a entender qué viene en este negocio, qué hay detrás de este negocio. Bueno, si bien como mencionaba Vlado hace un momento, la figura de grupo empresarial no existe, pues no existe, digamos, una entidad que englobe el grupo per se. Sí existe algo que se conoce dentro del argot financiero como el enroque de las empresas que hacen parte de ese grupo. Entonces, esas participaciones que tenía Suramericana de Inversiones en Nutresa, en Argos, en Bancolombia y viceversa, lo que de alguna manera surge con esta operación es el rompimiento de esa relación histórica, porque hay que recordar que Suramericana pues tenía también participación en Nutresa. Nutresa a la vez también recibía participaciones de Argos y tenía participaciones a doble vía también en Suramericana y en Argos. De esta manera, lo que está ocurriendo con el lanzamiento de las OPAs desde hace 2 años era precisamente una ruptura inicial de esas participaciones, dado que la entrada de ese jugador nuevo que era el grupo Gilinski a través de la subsidiaria aquí en Colombia y el fondo árabe, lo que pretendían era eliminar precisamente dicho enroque. Ya con esta operación que se conoció el día de ayer, se le está entregando el control directo a Nutresa del 87%, eso quiere decir que las decisiones van a quedar en cabeza del grupo Gilinski y del fondo árabe, para que de esta manera se termine ese enroque histórico y entonces ya Suramericana no haga parte de Nutresa y Nutresa no haga parte de Suramericana, ni de Argos, ni de nada desde el punto de vista de las subsidiarias, dejando ya simplemente a Nutresa como una compañía de alimentos aislada completamente de esas participaciones entre compañías, permitiendo entonces que los dueños ya sean otras empresas que en este caso ya son el grupo Gilinski y el fondo árabe.
Algunos analistas consideraban que lo que quería el grupo Gilinski, aparte, por supuesto, de aumentar su participación o conseguir participación en estas grandes compañías antioqueñas, era comprar Bancolombia, el banco más importante posiblemente del país. ¿Qué va a pasar con Bancolombia después de este acuerdo de amigables componedores que se conoció en las últimas horas? Bueno, técnicamente hay un parte de tranquilidad, yo diría temporal, porque yo era una de las personas que también de alguna manera pensaba que detrás de esto existía un interés particular, entendiendo que el grupo Gilinski históricamente ha sido muy enfocado hacia el tema financiero y venían pues de vieja data con las operaciones bien conocidas del Banco de Colombia y del Banco Industrial Colombiano hace ya algunos años. Entonces, en ese sentido, sí que pensábamos que existía algún interés de Bancolombia, entendiendo que una de las OPAs estuvo precisamente lanzada por el Grupo de Inversiones Suramericana, y en este caso específico, Grupo de Inversiones Suramericana tenía una participación que superaba el 40% en el Grupo Bancolombia. En esa línea, pues ya lo que ocurre es que se liberan esas posiciones que tenía el Grupo Gilinski en Suramericana, eliminando ya, digamos, esa injerencia indirecta que pueda tener sobre Bancolombia, ya solamente concentrándose en la focalización precisa, que es el tema de alimentos, con lo que inicialmente lanzaron las primeras OPAs. De hecho, incluso una de las sugerencias que tenía el grupo árabe, entrar a participar con el grupo Gilinski en el escenario colombiano, era el interés en una compañía de alimentos, todo el plan de desarrollo que tienen precisamente en estos países árabes, y pues no se descarta que en esa línea pues estén concentrados en tal sentido. Ahora bien, dadas las consideraciones del mercado colombiano, las volatilidades que se han presentado y que en este momento se encuentran con unos descuentos bastante importantes, hablo de las acciones que han tenido retrocesos durante este año que han incluso calzado el doble dígito, es importante tener en cuenta que no se pueden descartar lanzamientos de nuevas OPAs. Sí. Ahora bien, con este memorando de entendimiento, pues uno pensaría que por lo menos las aguas se tranquilicen un poco y esperemos también que de alguna manera las cargas estén más equilibradas desde las posibilidades de inversión, en este caso del grupo Gilinski y también del grupo empresarial que todavía continúa. Claro, para seguir en la línea de lo que le planteaba Juan Carlos Iragorri y teniendo en cuenta que Nutresa es un negocio de comida, de alimentos, esto quiere decir que para el grupo Gilinski la comida es más rentable que los bancos. Bueno, claramente son visualizaciones dependiendo del nivel de riesgo y lo que en este momento quieran ellos de alguna manera adelantar dentro de su portafolio. Lo que sí podemos identificar es que en el negocio alimenticio hay un futuro que no solamente pues es prometedor, sino que también es un presente que hoy por hoy renta. Si nos concentramos en los resultados del grupo Nutresa durante el año 2022, pues fueron resultados incluso históricos, y después de la pandemia se han venido teniendo crecimientos muy significativos con rentabilidades que han superado incluso el 20%, que en el escenario colombiano son rentabilidades muy elevadas. Si se hace el contraste con un competidor directo que es justamente Mondelez International, que es una compañía también con una diversificación de portafolio bastante similar, es una compañía también con unos indicadores bastante interesantes que en este momento para el pool inversionista pueden considerarse como una alternativa de inversión, entonces no se puede descartar, máxime que el caso del grupo Gilinski, pues entendiendo, como les mencionaba, que ha sido una institución, un grupo más bien bastante concentrado en el tema bancario, no se puede descartar lo interesante que puede ser integrar precisamente este negocio alimentario que le represente rentabilidades y además de lo anterior un control muy fuerte sobre este componente, que es un componente que, como les menciono, no solamente es de presente sino también de futuro. Una posibilidad puede ser que el grupo Gilinski expanda, fortalezca internacionalmente a Nutresa, llevando producción, llevando las distintas marcas que tiene Nutresa a otros mercados. ¿Eso financieramente sería rentable? ¿Sería un buen paso? ¿Podemos pensar que Nutresa es una empresa competitiva a nivel internacional para trabajar como una transnacional, como una, para ya decirlo de alguna manera, como una Nestlé chiquita? Sin lugar a dudas, aunque bueno, yo incluso desde las cifras del propio Nutresa, al mencionarles ahorita un comparativo que es Mondelez, y usted pues menciona uno también interesante que es Nestlé, ya Nutresa compite en muchos mercados internacionales con varios productos y de manera directa con estas compañías. Nutresa se encuentra bastante posicionada en Centroamérica, hay que recordar que incluso Nutresa arrancó con estas inversiones fuertes en algún momento en Venezuela, en Estados Unidos, de hecho han hecho aproximaciones, entonces en esa línea ya se tienen los canales.
Y desde el punto de vista de la regulación y lo que Colombia ha venido haciendo en el panorama de apertura de la economía, pues también tenemos unos canales interesantes hacia los propios Emiratos y también esta zona de Asia y Europa. La consolidación yo creo que es una situación que se puede presentar sin lugar a dudas, y más aún en el escenario actual, donde el tema alimentario es un tema prioritario, no solamente en las naciones locales, sino también desde el punto de vista internacional. Y en esa línea, pues lo que viene haciendo el Fondo Árabe al revisar precisamente qué es o en dónde están enfocando sus inversiones, pues el foco justamente es eso, en las energías renovables, en la matriz de transición y en el tema alimentario. De alguna manera combinan esa necesidad mundial de que se establezcan condiciones para las próximas generaciones y para las actuales, por supuesto. Entonces, no se descarta, y de hecho soy una de las personas que seguramente está convencida de que el interés es internacionalizar aún más la compañía, de que desde el vuelco, cuando era pues la Compañía Nacional de Chocolates, a la actualidad, pues ha tenido también un crecimiento muy significativo que puede continuar, y en este momento cuenta de hecho con la caja y con la capacidad financiera, incluso de endeudamiento y de recepción de capital, para continuar con ese plan de expansión. Una curiosidad que tengo yo, y es que se podría decir que esto fue un gana-gana en la medida en que obviamente el grupo Gilinski adquirió una empresa muy importante y los inversionistas de las distintas empresas tienen ahora unas acciones que se han valorizado muchísimo desde que empezaron las OPA que lanzó la organización Gilinski, ¿no? Bueno, es un gana-gana en el escenario actual, pero si nos vamos unos 3 años atrás, es un pierde-gana, porque de hecho una de las críticas grandes que le podemos hacer al grupo empresarial es precisamente que tuvieron a los accionistas durante mucho tiempo muy descuidados. Lo menciono porque la rentabilidad por dividendo que se ofrecía era una rentabilidad, digamos, no tan atractiva. Las valorizaciones que se venían presentando eran valorizaciones muy paquidérmicas. Entonces eso fue la oportunidad para que el grupo Gilinski y el Fondo Árabe realizaran el proceso de OPAs, entregando una valorización interesante que se presentó durante los 2 años anteriores y que ha venido también descendiendo por las condiciones normales de mercado. Las personas que no vendieron en la segunda OPA, tercera OPA o incluso en la primera, ya hoy por hoy han visto que los precios han descendido incluso por debajo de lo que estaban antes de los lanzamientos de las OPAs, y eso nuevamente genera una sensación bastante, digamos, inquietante para los accionistas y para los inversionistas que quieren tener depositadas sus inversiones allí. Entonces, si lo revisamos en el escenario actual, claramente sí, como usted lo menciona, es un gana-gana, porque por lo menos se equilibran un poco las cargas y se disminuye pues esta guerra que se venía presentando y las situaciones que bien conocimos en las asambleas de accionistas, que fueron bastante tensas. Pero si lo revisamos frente a la historia, lo que está en este momento recibiendo el grupo empresarial es un descuido temporal de los inversionistas durante mucho tiempo, que estaban reclamando valorizaciones y reclamando dividendos interesantes, y que pues claramente por las condiciones de mercado y por lo que la compañía de alguna manera adelantaba no se realizó. Entonces están haciéndolo incluso un poco tarde. Hay que recordar que incluso este año ya varias compañías del grupo han venido presentando ofertas de recompras de acciones en el mercado para tratar de impulsar un poco la cotización, caso de Argos, caso de Celsia, pero esto deberían haberlo hecho hace más o menos unos 3 años para evitar que se hubiesen presentado estas situaciones que finalmente pues derivan en la pérdida de una empresa, porque finalmente lo que están haciendo es cediendo esa participación para dejar las otras empresas tranquilas, pero están entregando una participación de una empresa estratégica para el grupo y también para el escenario incluso antioqueño y colombiano, sí, que es el caso de Nutresa. Sí. Oscar, la siguiente pregunta se la formula desde Medellín, nuestro director de noticias ahí en Medellín, de RCN Medellín, Nicolás Arismendi. Nicolás, lo escucha Oscar Manco López. Muchas gracias, Jesús. Un saludo para Oscar, con quien habitualmente hemos conversado en varias ocasiones desde RCN Medellín. Oscar, quiero darle una lectura de región. Usted es antioqueño y por eso quiero interpretarla de esa manera. ¿Qué significa este movimiento para el grupo GEA, pero también para nosotros, para los habitantes en la capital, porque estamos en la capital del departamento, porque estamos hablando de una empresa que es líder en comercialización, en producción y que tiene 47 plantas precisamente para esto? Bueno, el grupo Nutresa tiene, como usted lo menciona, además de unas plantas que de alguna manera contribuyen bastante no solamente al Producto Interno Bruto del Valle de Aburrá, sino al Producto Interno Bruto de Antioquia de una manera muy significativa. Hay que recordar que
gran parte de la producción de los cárnicos se encuentra justamente en el oriente antioqueño, incluso basada aquí en la ciudad de Medellín, en Envigado. Es decir, que la región en este momento cuenta, y hablo específicamente de Nutresa, con un elemento muy importante, y es ese tema de producción de proteínas a escala para abastecimiento local. No pensaría yo que en este momento esté pensando Nutresa, obviamente pues los accionistas nuevos más bien, en disminuir la producción o disminuir más bien el abastecimiento en el escenario local, pero sí de alguna manera pensaría yo que el impulso de estas situaciones de producción se pueda trasladar a otras regiones, lo que haría para el ejercicio del grupo nuevo que entra el escenario más interesante en términos de producción. Y esto pues podría tener dos vías, o por un lado decantar una generación interesante de puestos de trabajo, o por el otro, en la eventualidad de que se presenten desplazamientos de las plantas, una disminución importante. Sin embargo, pues Nutresa continúa con su razón social registrada en la ciudad, y esto de alguna manera seguirá contribuyendo a la generación de Producto Interno Bruto. Otra cosa es que después de que ya entren los controles, se identifique la necesidad de pronto un traslado, lo cual sí sería una situación bastante compleja, no solamente para el escenario de la generación de trabajo, sino también para el escenario de la contribución al Producto Interno Bruto regional, que es un producto significativo. Estamos hablando del 14% del total del Producto Interno Bruto nacional, lo que contribuye a Antioquia, y eso sería obviamente porque en el escenario de una situación de una compañía pues alimenticia sería un escenario complejo que, como les menciono, comprometería cifras no solamente económicas locales, sino también incluso desde el punto de vista regional. Es Óscar Manco López, economista, director de mercados de Trust Investment. Gracias por estar con nosotros, señor Manco López, muy amable. A ustedes muchas gracias, que tengan un buen día.